Génesis del Nuevo Testamento. La primera palabra lo identifica y nosotros también. Y vamos a ver 3 puntos. Puedo ser perdonado, el primero. Y vamos a ubicarlos en el capítulo 1, versículo 29. Quiero decirles, hermanos, que el desarrollo de esta historia se inicia en esta región. En esta región, si ustedes pueden verlo, ese es el mapa de lo que puede ser la Palestina. Y el Señor Jesucristo nació la familia del Señor Jesucristo se desarrolló en la ciudad de Nazaret, en el área de Galilea. Nazaret está aquí hacia arriba. Este es el mar muerto, el mar salado, el que en algunos documentales se ve que uno se echa en las aguas y flota sin hacer ningún esfuerzo por la densidad del agua, por la sal, ¿verdad? Luego de ahí nace el río Jordán y desemboca en el mar de Galilea, o el lago de Cenené o Genezaret, que son los 3 nombres del lago de Galilea. Y Betsaida es una ciudad al lado de Capernaum. Se dice que en Capernaum Jesús tuvo una casa, y aquí está Capernaum, y Betsaida está al lado de Capernaum, al norte del mar de Galilea, donde desemboca también el río Jordán en la parte norte. De ahí son Pedro, Andrés y Juan. Betsaida es un lugar, se llama lugar de pesca, y era el trabajo inicial de estos personajes. Y si ustedes ven, aquí está Judea. Belén aquí fue donde nació el Señor Jesucristo. El viaje desde, ¿dónde está? Nazaret fue largo, hasta Belén de Judea. También este viaje lo realizó María después del anuncio de que ella iba a ser el recipiente del Hijo de Dios, del Señor Jesucristo, ¿verdad? Y fue un largo camino. Y vamos a ver cómo estos dos lugares se relacionan uno con otro en este pasaje bíblico. Dice la palabra del Señor en el capítulo 1, versículo 29 de Juan. Dice así la palabra del Señor: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice en el siguiente día, porque en el día anterior habían enviado a algunas personas, era una comitiva enviada por los fariseos, a preguntarle a Juan que si él era el profeta. ¿Se acuerdan que el profeta fue anunciado desde los tiempos de Moisés, donde Moisés fue uno de los grandes personajes, un profeta, y que Dios había prometido al pueblo de él que le iba a enviar el profeta, ¿verdad? No un profeta, sino el profeta. Y ese profeta es identificado como el Señor Jesucristo, que hasta los días del nacimiento del Señor Jesucristo pues lo estaban esperando, ¿verdad? Entonces los fariseos, que eran la autoridad máxima religiosa en aquel entonces, pues estaban interesados en saber si Juan el Bautista era el profeta. Perdón. Entonces al siguiente día Juan el Bautista se identificó como un enviado de Dios que iba a preparar el camino para ese personaje tan importante que iba a ser el Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces al día siguiente de eso se están presentando los acontecimientos que vamos a desarrollar ahora. Dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía de él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquí el Señor Jesucristo es identificado por Juan el Bautista como la autoridad máxima del pueblo de Dios, que iba a venir en aquel entonces, y que en él, en sus hombros, recaía el perdón de todo el mundo, ¿verdad? Y aquí esta identificación de Juan el Bautista es tan clara para él, que se le abrieron los ojos en una forma desmesurada. Eso: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora,
Veamos este aspecto de la vida de Juan. Juan conocía a la persona del Señor, de Jesús. ¿Sí o no? No. Sí, no, ¿quién gana? Sí, no, sí lo conocía, porque en realidad eran familiares. Juan el Bautista era primo del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque cuando a María se le dio ese anuncio de parte del ángel, el ángel le dijo, es más, dice, tu prima Elizabeth, que ya está entrada en años, se le dio el anuncio de que también va a tener un hijo, ¿verdad? Y era estéril. Y ya tenía 6 meses de haberse engendrado en el vientre de Elizabeth, Juan el Bautista. Y eran primas, y fue María, por eso les enseñé aquí el viaje que hizo María hasta Judea, a una montaña de Judea. Era demasiado largo para ir a contarse los acontecimientos. ¿Sabes qué? Me pasó esto y esto, a mí también. Pero cuando se hizo ese encuentro, antes de que se acercara María, dice que en el vientre de Elizabeth saltó la criatura, o sea, Juan el Bautista. Y dice la palabra del Señor que ahí mismo Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y dice la palabra del Señor en el capítulo 1 de Lucas. Lucas capítulo 1. ¿Será 1? En el capítulo 1, versículo 39, ahí se narra la visita de María a Elizabeth. En el 42 dice, y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, porque se me concede esto. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Ahí es donde, en el versículo 41, perdón, dice, y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Esto es importante, la llenura del Espíritu Santo es importante. En ese mismo capítulo, en el versículo 8 dice, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Déjenme ver dónde explica que Juan el Bautista también era lleno del Espíritu Santo. Bueno, después lo vamos a localizar. Vamos a seguir la narración. Volvamos a Juan. Dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué Cordero? ¿Por qué Cordero? Y Cordero de Dios. Vamos a ver si conocemos la Biblia bien. ¿Se acuerdan que a Abraham se le dio la promesa de un hijo? Sí. ¿Ese hijo cómo se llamaba? Isaac. ¿Se acuerdan que Dios le dijo a Abraham, dame tu hijo en sacrificio, Abraham, tu único, el que amas mucho, ¿verdad? Abraham tomó a sus siervos con Isaac y lo llevó a una montaña de Moriah, que algunos historiadores bíblicos identifican esa montaña de Moriah como la montaña donde está sentada Jerusalén, ¿verdad? Y ahí iba a dar el sacrificio a Isaac. Pero antes de que subiera Abraham e Isaac al monte del sacrificio, ¿verdad? ¿Qué les dijo a sus hombres? Abraham a sus hombres: dije, espérenos aquí, porque el muchacho y yo vamos y regresamos, y le iba a dar el sacrificio. Entonces, cuando lo amarró y estaba ya en la piedra para sentarle el golpe mortal, ¿verdad? Un ángel le dijo, espérate, no lo hagas, ¿verdad? ¿Qué pasó después? Dice que Abraham, a un lado, en una zarza, vio el carnero entrelazado entre los cuernos. Y ese era el cordero del sacrificio que Dios había preparado en lugar de Isaac, ¿verdad? Entonces,
cuando Isaac le preguntó a su papá, dice, oye papá, aquí traemos la lumbre, traemos leña, etc. ¿Y el cordero dónde está? Dios se proveerá. Dios se ha proveído de cordero para el sacrificio, ¿verdad? Desde siempre. Y ese cordero del que habló Abraham era el que iba a salvar al mundo. El cordero es el Señor Jesucristo. Por eso cuando Juan el Bautista lo vio, dijo, he aquí el cordero que quita el pecado del mundo. Acordémonos, hermanos, que en la antigüedad se hacían sacrificios para identificar los pecados del hombre, no para perdonarlos, porque únicamente el sacrificio verdadero que vino a ser por parte del Señor Jesucristo es el único que quita el pecado del mundo, ¿cierto? Porque aquí Juan lo está identificando como el cordero que quita el pecado del mundo, no del mundo hebreo, no de un pueblo o una nación, o de las naciones al alrededor de donde el Señor Jesucristo se desempeñó su vida, sino del mundo. Ahí incluye América Latina. Gloria a Dios, ¿verdad? Porque muchos dicen, bueno, nosotros que tenemos que ver con un país tan lejano y con todos los acontecimientos de personajes que ni siquiera están en la historia de América Latina, ¿verdad? O de América en general, ¿verdad? Pero desde antes se había anunciado que iba a haber un cordero que se iba a entregar en sacrificio para perdón de todo el mundo. ¿Cómo se sucedieron los acontecimientos de que vinieron a descubrir este lugar? Solamente Dios lo sabe, y solamente Dios emprendió esa empresa en aquellos personajes que lo hicieron una realidad. Pero el descubrimiento de América vino a ser el inicio de una evangelización que nos trae hasta ahora por medio de la obra redentora de nuestro Padre Celestial. Y gloria a Dios por esas personas. Primeramente, gloria a Dios por ese remanente del pueblo de Dios que ha venido esparciendo la palabra de Dios a través de las edades, y ese remanente nos alcanza hasta ahora. Y gloria a Dios por eso, porque me alcanzó a mí y nos alcanzó a cada uno de nosotros. Por eso es importante, como Juan, identificar al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vamos al 30, dice, este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón el cual es antes de mí, porque era primero que yo. ¿Se acuerdan cuando les estaba diciendo ahorita que querían identificar a Juan el Bautista como el profeta? Y que dijo, no, yo vengo solamente a preparar el camino. Pues aquí está ratificando Juan, dice, este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Juan el Bautista nunca se había adjudicado una personalidad importante, o una misión, o un personaje que por sí solo quería resaltar, sino que él venía haciendo resaltar la figura del Señor Jesucristo, aquel que era antes que Juan el Bautista. ¿Quién nació primero? Juan el Bautista, porque tenía 6 meses, ¿verdad? El embarazo de Elizabeth. Entonces, ¿cómo dice que Juan el Bautista, este es primero que yo? Ya está. Exacto. Está hablando, espiritualmente hablando, de que el Señor Jesucristo, la presencia de Él se había manifestado desde el Génesis hasta nuestros días, ¿verdad? Dice, porque el Espíritu de Dios se pasaba sobre la faz de la tierra, ¿verdad? El Espíritu de Dios fue enviado, después del nacimiento del Señor Jesucristo, fue enviado por el Señor Jesucristo cuando su ascensión. Dice, porque es necesario que yo me vaya y les envíe el Consolador, ¿verdad? Entonces el Espíritu de Dios se paseaba sobre la faz de la tierra, era el que le dio orden a ese lugar caótico que era la tierra en aquel entonces, ¿verdad? Por eso les digo que el Evangelio según San Juan es el Génesis del Nuevo Testamento, ¿verdad? Porque en nuestra vida, en un plano personal, nuestra vida sin Dios era caótica, era vacía, no tenía ningún orden, pero el Espíritu de Dios, que empieza a hacer la obra redentora en nosotros, es el que nos empieza a dar orden a nuestras vidas.
y edificando al Señor Jesucristo es el primer orden que debemos de hacer para poder tener esa vida abundante espiritual que Dios nos ofrece a través del Señor Jesucristo. El 31 dice, y yo no lo conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Dice Juan el Bautista, yo no lo conocía, pero a eso vine, para que ustedes lo identificaran. Entonces, ¿cómo está eso? ¿Verdad? En el libro de Samuel, en el capítulo... ¿dónde está? Déjenme buscar. En el libro de Samuel, cuando el niño fue entregado al templo, ¿se acuerdan quién era Samuel? Primera de Samuel, sí. En el capítulo 3, Primera de Samuel capítulo 3. Acuérdense que la mamá de Samuel era Ana, ella no podía tener familia y oró al Señor para que le diera un hijo. Y si tú me das un hijo, yo te lo entrego a ti, ¿verdad? En el capítulo 3 de Primera de Samuel dice en el versículo 13, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no, Elí era el sacerdote del templo, ¿verdad? Y si yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó, y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel dijo a Elí, y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había, dice en el versículo 7, dice, y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. ¿Qué quiere decir esto, que Samuel no conocía a Jehová, pero había oído hablar de Jehová? Claro que sí, estaba en el templo. Jehová era el personaje importante del pueblo de Dios. Sí había oído hablar de Jehová, pero no lo conocía. Pues quiere decir, hermanos, que nosotros debemos identificar la divinidad de Dios, tanto en el nombre de Jehová, como en la persona del Señor Jesucristo, para poder empezar a tener una buena relación. Una relación que va a ser una etapa de transición en nuestras vidas, para dejar el estilo de vida que tenemos ahorita, para empezar uno nuevo. Ese es el cristianismo. Es un estilo de vida apegado a la obra del Señor Jesucristo, que nosotros debemos de imitar, ¿verdad? O debemos de seguir. Entonces, cuando uno oye hablar de Dios, todos somos cristianos porque sabemos que hay un Dios grande y poderoso. Somos criaturas de Dios, somos creación de Él, pero no somos hijos de Él. Solamente esa distinción que hace Dios del mundo de nosotros es por medio del Señor Jesucristo, porque en Él encontramos una vida diferente, en Él encontramos una redención que Dios ya había prometido desde antes de la creación. Entonces, habemos muchos cristianos aquí en la tierra, nos declaramos cristianos, pero si no identificamos al Señor Jesucristo en un plano personal, no podemos iniciar una vida cristiana. Podemos ser imitadores de cristianos, pero no cristianos. Eso es lo que llaman muchos pastores, que dicen, tienes que tener una relación personal con el Señor Jesucristo. Y eso es lo que se oye como una situación descabellada a las personas que no saben nada de las cosas de Dios. Como dicen, ¿qué es una relación personal? ¿Cómo puede? Una relación personal se refiere a que yo estoy enfrente de una persona, lo estoy viendo, yo sé quién es, e iniciamos una situación personal. Pero espiritualmente hablando, así debe de sentirse esa presencia de Dios, como que está enfrente de nosotros. Algunas personas dicen, cuando yo manejo, yo dejo que el Señor maneje y yo vaya al lado, para que Él vaya guiando mi auto, ¿verdad? Porque ese es el guía, y Jesucristo es el guía de mi vida. Si nosotros no reconocemos en un plano personal, espiritualmente hablando, al Señor Jesucristo,
como único Señor y Salvador de nuestras vidas, pues ¿cómo vamos a tener una relación con Él? Podemos oír hablar de Él, pero saber de Dios no quiere decir que nosotros conozcamos de Dios. Tenemos que hacer esa identificación plena, completa del Señor Jesucristo para poder tener una relación con Él. ¿Estamos de acuerdo? No todos se me están viendo, se me quedan viendo. ¿Sí? ¿Cierto o no es cierto? Okay. Bueno, entonces dice en el versículo 32, dice, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Espíritu, vi. ¿Qué significa eso? ¿Cuántos han visto un espíritu? ¿Cuántos han visto un fantasma? No, ¿verdad? ¿Por qué a Juan se le dio esa distinción? Porque Dios le dijo, cuando veas el Espíritu de Dios descendiendo en la persona que yo te indique, ese es mi hijo. Yo no sé cómo sucedieron las cosas, no me miren así, no sé, no se los puedo explicar. Pero Juan dice que él vio el Espíritu de Dios que descendía sobre el Señor Jesucristo. ¿Cómo? La forma de una paloma, ¿verdad? Y ahí es donde sacan la palomita bien bonita, que es el símbolo del Espíritu Santo, ¿verdad? El símbolo del Espíritu Santo también es el agua, el símbolo del Espíritu Santo es el fuego también, etcétera, ¿verdad? Yo no sé cómo pasó eso, pero dice Juan que y también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. El dar testimonio, vi al Espíritu, también dio Juan testimonio, viene de la palabra griega martureo. Martureo quiere decir, yo soy testigo de estos acontecimientos, yo estuve ahí, yo atestiguo de que así sucedieron las cosas. De ahí viene la palabra mártir, ¿verdad? Identificando a aquellas personas que predicando al Señor Jesucristo fueron muertos, ¿verdad? Hoy en día la palabra mártir no necesariamente tenemos que morirnos nosotros, pero sí pasar por una serie de dificultades, sufrimientos, predicando la palabra del Señor. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que Juan el Bautista es un personaje importante en la Biblia, que Dios nos lo pone para que Él nos enseñe cómo atestiguar de la persona del Señor Jesucristo. Si nosotros no nos ponemos en los pies de Juan el Bautista, nunca vamos a emprender una relación estrecha con nuestro Padre Celestial por medio de la persona del Señor Jesucristo. Si no podemos identificar la persona de Cristo en nuestras vidas. Ahora, ¿quién puede identificar al Señor Jesucristo en la vida de algunos otros hermanos? ¿Alguien que se atreva? De acuerdo a los acontecimientos, de acuerdo a las manifestaciones que la persona dé. Si da un buen testimonio y siempre está actuando bien como ejemplo para las demás personas y que nunca se le vea que está haciendo algo errado, esa persona va bien. Gloria a Dios por la hermana que lleno de visita, ¿verdad? Ahora viene la pregunta del millón. Entre los que estamos aquí, ¿quién ha identificado a la persona del Señor Jesucristo en alguno de nosotros? No se adelante, ¿verdad? Vamos a conocernos bien. Pero yo sí puedo decir algo. Con todos nuestros errores, con todas nuestras fallas y con todos nuestros defectos, ¿verdad? Hay virtudes que puso Dios en cada uno de nosotros. Y esas virtudes las vamos reconociendo entre una de las personas y cada uno de ellas, ¿verdad? He apuntado algunas, ¿verdad? Y yo creo que Dios me ha enseñado que reflejan la vida del Señor Jesucristo en muchos de sus actos, ¿verdad? Ustedes también empiecen a ser observativos, porque en cada uno de ustedes Dios puso esa peculiaridad para que ustedes en su rostro, en su persona, iluminen el rostro del Señor Jesucristo y pueda ser identificado. ¿Ven? Dice el versículo, ¿hasta dónde? Hasta el 42. Yo creo que en esta parte se va a ver todo lo que es la clase, hermanos. El 34 dice así. Perdón. En el 33.
Y yo no le conocía, otra vez vuelvo a decir, pero el que me envió a bautizar con agua, ¿quién envió a Juan el Bautista a bautizar con agua? Dios. Ándele, ¿verdad? Aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. ¿Quién le dio permiso a Juan el Bautista para ver al Espíritu Santo? Dios. ¿Quién le dio permiso para bautizar con agua? Dios. Entonces quiere decir que Dios está actuando en cada uno de nosotros para poder identificar al Señor Jesucristo. ¿Cómo trabaja Dios? Porque el Señor Jesucristo, ya lo habíamos dicho en otras lecciones, ¿verdad? Dice que hasta ahora mi Padre Celestial y yo trabajamos. ¿Cómo trabajan el Señor Jesucristo, nuestro Padre Celestial, en cada uno de nosotros? ¿Cómo? Por medio del Espíritu Santo. Ok, dice Juan, dice, el que me envió a bautizar con agua, ¿verdad? Es Dios. Pero viene otro detrás de mí. ¿Quién es ese otro? El Señor Jesucristo. Me va a bautizar con el Espíritu Santo. ¿No les parece un poco... ¿hay dos bautismos o hay un bautismo nada más? Uno solo, ¿verdad? Primero somos bautizados por medio de ¿qué? ¿De agua? ¿Y cuándo recibimos el bautismo del Espíritu Santo? Esto es importantísimo, hermano. Es importantísimo porque hay denominaciones que basan toda su estructura religiosa, ¿verdad?, en el bautismo del Espíritu Santo. Primero es el bautismo del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan cuando María fue llena del Espíritu Santo? Juan el Bautista fue llena del Espíritu Santo. Es esa llenura del Espíritu Santo el que nos cubre con la presencia de Dios por medio de su Espíritu. Ese es el bautismo del Espíritu Santo. No tiene nada que ver con brincos altos y estiradas de greñas y con la pared. No necesariamente tiene que ser una situación sensacional para recibir al Espíritu de Dios en nuestras vidas. Acuérdense que Él es el que da orden en cada uno de nosotros. Acuérdense que Él es el que nos da paz, nos da tranquilidad. ¿Cómo es posible entonces que hay personas que digan, tienes que recibir el Espíritu Santo en una forma espectacular para que nosotros demos testimonio de que tú lo recibiste? Aparte de eso, tienes que hablar cosas extrañas, lenguas, etc. ¿Sí me entienden, hermano? Ahora, ¿qué significa bautismo? Identificarse con Cristo. Exacto. Viene la palabra bapticio, de la palabra griega baptizio, que significa inmersión. Entonces, cuando nosotros nos bautizamos con agua, tenemos que ser inmersos completamente para hacerlo como el Señor Jesucristo lo hizo, ¿verdad? Pero cuando somos bautizados por el Espíritu Santo, ¿cómo se debe dar eso? Tenemos que estar inmersos en la palabra de Dios, estar inmersos en la persona de Dios. Estamos inmersos en el Señor Jesucristo ya después de identificado. Eso quiere decir la llenura del Espíritu Santo. Miren, hermanos, cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, hablamos del Señor Jesucristo como día a día, como si es el aire que necesitamos para respirar, como el alimento que necesitamos todos los días. Hablamos de la persona del Señor Jesucristo, es lo máximo en nuestras vidas. Eso es la llenura del Espíritu Santo. Cuando uno anda caído, ¿qué te parece? Está bien. Una pregunta. Para mí, tener el Espíritu Santo es cuando yo acepto por fe que Jesús es mi Salvador. En ese momento recibo el regalo de gracia, que es el Espíritu Santo. Exacto. Ahí mismo usted está sellada por el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir eso? Que son las arras que pone Dios, es la seguridad o la garantía que pone nuestro Padre Celestial en nuestras vidas de que usted va a ser rescatado para el día final. Aquí lo tengo. Nuestro Señor Jesucristo dice, tú me los diste, yo los guardo en mi mano y nadie se escapará de mi mano, y nadie se escapará de tu mano, ¿verdad? El sello del Espíritu Santo es la garantía que Dios nos da a nosotros para el día final. Entonces,
Es importante estar lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque estamos en fuego. Por eso dice la palabra del Señor que el símbolo del Espíritu de Dios es fuego, ¿sí o no? Tal vez habría que aclarar que son dos palabras, porque son dos eventos diferentes. Uno es el bautismo y otro es la llenura. Y a veces esas dos cosas confunden. Somos bautizados en el momento que nosotros recibimos a Cristo como Señor y Salvador personal. Ahora, la llenura, una palabra sinónima es ser controlado por. O sea, el resto de mis días como cristiano, yo puedo permitir que el Espíritu Santo me controle y se da lo que nuestro hermano está describiendo, el querer hablar por Cristo, hacer las cosas para Cristo, pero cuando no nos dejamos controlar por Él, entonces lo único que, por eso andamos todos deprimidos, no queremos venir a la iglesia, nos queremos apartar de los caminos de Dios. Son dos eventos diferentes. Entonces, el bautismo del Espíritu Santo es la cobertura que Dios pone en nosotros, es el amparo que pone Dios a nosotros, y la llenura del Espíritu Santo es el fuego que Dios pone para poder nosotros predicar la palabra del Señor. Aquella persona que está decaída, ¿verdad? Pues le falta la llenura del Espíritu de Dios, le falta ese fuego que se inició en un principio. La Escritura dice que nosotros contristamos al Espíritu. O sea, el Espíritu está en nosotros, pero nosotros mismos lo contristamos, nosotros mismos lo entristecemos al Espíritu. El Espíritu permanece en nosotros, y también la Escritura dice que por nuestros frutos, dice, por sus frutos los conoceréis en nuestro testimonio, ¿verdad? Lo que reflejamos en el Señor es como los demás nos van a conocer que estamos en Cristo. Cierto es lo que dice la hermana, pues nosotros somos los que damos cubetazos de agua fría al ardor o al fuego del Espíritu de Dios que está en nosotros, ¿verdad? Okay, entonces, ¿sí están de acuerdo, hermanos? ¿Estamos de acuerdo? ¿Verdad? Que el bautismo del Espíritu Santo no necesariamente tiene que darse a conocer en una forma sensacional, ¿verdad? En la palabra del Señor, el capítulo 2 de Hechos, dice cómo se presentaron los acontecimientos, ¿verdad? Dice que había lenguas que se posaban en cada una de las personas como lenguas de fuego, no decía como fuego, ¿sí me entiendes? Entonces ahí también está la identificación del Espíritu de Dios como símbolo del fuego, ¿verdad? Dice el versículo 34, dice, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Ahí está. Yo le vi y he dado testimonio de que es el Hijo de Dios. Qué bueno que todos fuéramos Juan el Bautista, ¿verdad? A él se le dieron ciertos anuncios antes para poderlo identificar, ¿verdad? A nosotros se nos dan ciertos acontecimientos para identificar al Señor Jesucristo, ¿o no? Claro que sí, pero tenemos la palabra de Dios. Dice que antes la palabra de Dios fue anunciada por medio de apóstoles, etcétera, etcétera. Dice que ahora es anunciada por el Señor Jesucristo, es dada por el Señor Jesucristo. Necesitamos otras cosas para poder ser parte de la familia de Dios, para ser hijos de Dios. No, aquí está todo ya envuelto. ¿Por qué creen que no se han hecho todas esas maravillas? No se ha detenido el sol todavía una vez más, como en los días de Josué. No ha habido plagas y pestes dirigidas por un hombre en específico, como lo hizo Moisés, etcétera, ¿verdad? No, porque todo está ya escrito en la palabra de Dios, y que el Señor Jesucristo es ese personaje que nosotros debemos de conocer para ser suficiente, para tener la fe en Dios de que somos salvos. ¿Cierto o no es cierto? Porque hay personas todavía, para terminar con este segmento, que les parece imposible recibir la salvación por medio del Señor Jesucristo y el sacrificio que hizo en la cruz. ¿Por qué? Porque se les hace demasiado sencillo. Creen que ellos que deben de hacer ciertas obras para recibir la salvación. Es cierto, eso no es cierto. Aunque la salvación es sencilla, es fácil, tuvo un costo, y un costo muy grande, y fue la sangre preciosa del Señor Jesucristo. En el segundo segmento es, ¿puedo confiar en las promesas de Dios? Primero, ¿puedo ser perdonado? Sí podemos ser perdonados por medio del Señor Jesucristo. ¿Puedo confiar en las promesas de Dios? Juan 1, 40, 42, y vamos a ir a vuelo de pájaro. Dice así la palabra del Señor. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había oído a Juan y había seguido a Jesús.
halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús, y mirándolo Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. La importancia de Andrés, en este pasaje bíblico, hermano, es que nosotros nos debemos identificar con él. Una vez identificado el Señor Jesucristo como el Hijo de Dios, el que perdona los pecados, nosotros tenemos que entrar en fuego para poder compartir las buenas nuevas a otras personas que están a nuestro alcance. En este caso, al primero que Andrés le compartió las buenas nuevas, ¿a quién fue? A su hermano. Pero cuando nosotros compartimos la palabra de Dios con nuestros hermanos, a veces, ¿qué sucede? La mayoría de las veces. O yo soy de esta religión que por años la he practicado y esas son cosas nuevas que para nosotros no tienen ningún significado. Y es más, hasta con ese fuego que nosotros presentamos, la familia se empieza a alejar de nosotros. Esas son las principales señas de que no toda la vida siguiendo al Señor Jesucristo es color de rosa. Vamos a pasar por dificultades, etc. Pero la promesa del Señor Jesucristo está en que Él nos va a acompañar en el transcurso de nuestra vida hasta el fin del mundo, ¿verdad? Y dice así en el versículo 42, y le trajo Jesús, y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Qué importante es así, porque el Señor Jesucristo nos conoce por nombre, y antes de ser presentados, tú te llamas así, tú te llamas así, tú te llamas así. Qué maravilla, ¿no? Y luego aparte de eso, dice, pues yo te voy a llamar de esta manera. ¿Por qué? Porque vamos a iniciar una relación íntima, una relación personal en cada uno, entre tú y yo. ¿Eso sucede entre nosotros o nomás le sucedió a Pedro? Sucede entre nosotros. Porque cuando estamos en oración, nosotros nos acercamos a un personaje mítico o de fantasía, etc. Nos acercamos a un ser real, a un ser que todos nos escucha y que puede obrar en nuestras vidas. La mayor identificación que podemos hacer del Señor Jesucristo, de nuestro Padre Celestial, es que Él se muestra objetivamente en cada uno de nosotros. ¿Cómo? Por medio de las peticiones que le hacemos y el cumplimiento de esas peticiones. Eso es lo maravilloso, es lo que va a ir cimentando su pie en base sólida, que es el Señor Jesucristo, cuando Dios se manifiesta de una forma objetiva en cada uno de nosotros. ¿Cómo se hace eso? No lo sé, pero se ha mostrado en mi vida, y yo creo que en cada uno de nosotros se ha mostrado en su vida. En esa petición de que mi hijo está enfermo, lo enviaste de una forma milagrosa, porque han sucedido, ¿no? ¿No? Me ha sucedido a mí, no creo que no les haya sucedido a ustedes. Y es la relación firme, sólida que nosotros estamos iniciando con Dios y la que permanece. Entonces, 45 y 46 dice así la palabra del Señor. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Fíjense de cómo Andrés a Felipe se pasan la palabra unos con otros. Entonces, ¿qué quiere decir? Que es un trabajo de equipo, no es nada más de Andrés ni de Felipe, es de Andrea y de Felipa y de Gutiérrez, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero fíjense lo que declara, sí es de todos, fíjense lo que declara Natanael, dice. Natanael le dijo en el 46, de Nazaret puede salir. En el 45 dice que lo identificaban a este personaje que era de Nazaret. Dice Natanael, le dijo, de Nazaret puede salir algo de bueno. Le dijo Felipe, ven y ve. Bien, es la invitación. Exacto, ¿verdad? Ahora, Nazaret era un pueblecito chiquitillo que casi nadie lo conocía hasta el nacimiento del Señor Jesucristo, ¿verdad? Ahora, Felipe y Andrés y Natanael eran personajes insignificantes en la vida de los fariseos, de esas personalidades religiosas de aquel tiempo. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que el Señor Jesucristo se presenta en los lugares insignificantes y a las personas insignificantes como yo o como cualquiera de las demás personas.
no quiere decir como ustedes, ¿verdad? Porque cada uno debe de tener. Es obvio como el testimonio de la hermana Silvia. Venir y ver su testimonio puede impactar a alguien para no solamente tener interés en la iglesia, más de la persona, de quién es la iglesia de Jesucristo. Entonces, como venir y ver una invitación entre nosotros. Es conmigo y conocer a la persona que cambió mi vida. Son las palabras más sencillas para Sí, poder más. evangelizar, pero las de gran poder. Venime. ¿Qué está haciendo Dios, el Señor Jesucristo, en la iglesia Segunda Bautista de Cristo? Ven y ve. Ven a ver la obra que Dios está haciendo, la obra redentora y milagrosa que Dios está haciendo. Bueno, identificamos al Señor Jesucristo, puedo ser perdonado por sí, puedo confiar en las promesas de Dios, claro que sí, porque las promesas que se le hicieron a Pedro, Andrés, etcétera, también tienen validez en nuestras vidas, ¿verdad? Y ahora vamos a ver, ¿puedo ver la obra de Dios? Claro que sí, 47 al 51. Y dijo, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Natanael reconoció al Señor Jesucristo. Ah, sí, lo identificó, claro. Eso de debajo de la higuera se presentaba en aquel entonces, en los tiempos de Jesús, cuando los rabinos, los maestros, se juntaban debajo de las higueras a predicar la palabra del Señor, a enseñar la palabra del Señor a todos sus discípulos. Cuando Natanael recibió la palabra del Señor Jesucristo, pues ¿de dónde me conoces? ¿Cómo? Si Juan el Bautista batalló para reconocerlo, si Pedro, Felipe, etcétera, batallaron, también Natanael. No se conocían personalmente, quiero decir. Entonces, ¿cómo es posible que el Señor Jesucristo le haya dicho a Natanael, yo ya te conocía y ya te vi? Eso fue lo que le admiró a Natanael, y que de momento a otro dijo, tú eres el Señor Jesucristo. Qué maravilla. Ahora, gloria a Dios, Padre, porque cada uno de nosotros se presenten esas oportunidades tan objetivas o tan reales para que nosotros podamos identificar al Señor Jesucristo. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Me remiten el tiempo y gracias por su cooperación. Vamos a orar para despedir. Padre Celestial y Señor bendito, agradecemos infinitamente tu presencia, Padre Celestial, y tu ayuda, Señor, por medio de mis hermanos que han aportado grandemente a la palabra de Dios.